solo hay dos observaciones o celebraciones que el cristiano debe de celebrar si se ciñe a las enseñanzas de Jesucristo, y estas son el bautismo y la cena del Señor. Por lo que toda otra celebración en torno a la persona de Jesucristo o las Escrituras es espuria, es decir, ilegítimo o no auténtico. Decir que el origen de la cena del Señor está en la última cena que Jesucristo, Jesús de Nazaret, celebró cuando se reunió con sus discípulos, los 12 apóstoles, para compartir el pan y el vino antes de su muerte. Esta cena que instituyó Jesucristo en el año 33 de nuestra era común habría de observarse como recordatorio de lo que supuso su muerte, y así lo explicó Jesucristo y así lo determinó. En el Evangelio de Lucas se nos explica por parte del propio Jesucristo su significado. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 19, el mismo Jesucristo dijo que el pan significó su cuerpo dado a favor de la humanidad. Y en Lucas, capítulo 22 y versículo 20, Jesús mismo dijo que el vino representó o significó el nuevo pacto en virtud de su sangre que derramó por la humanidad. Dicho pacto significaría, como mencionó más tarde el propio Jesucristo en Lucas 22 del 28 al 30, un pacto para un reino, que más adelante explicaré. Sabemos que la observación y la participación en la cena del Señor es para todas las personas que ejercen fe en el sacrificio de rescate de Jesucristo, porque todos seremos benefactores de lo que representó el que Jesucristo diera su vida por la humanidad. El apóstol Pablo enseñó de la universalidad de dicho acontecimiento en primera carta a Timoteo capítulo 2 y versículos del 3 al 6. Pablo dijo que la voluntad de Dios es que hombres de toda clase se salven, porque Cristo Jesús se dio a sí mismo como correspondiente por todos. Aquí Pablo hace referencia a hombres de toda clase, por lo que no hay excepción respecto al participar del pan y del vino en la cena del Señor. De hecho, Pablo no hace otra cosa que repetir la declaración y la enseñanza de Jesucristo registrada en el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 16, cuando declaró que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él tenga vida eterna. Por lo que el creyente y discípulo de Jesucristo tiene en este evento la oportunidad de manifestar agradecimiento, respeto y fe en el rescate de Jesucristo, de que vivimos y esperamos con gozo y anhelo la segunda venida de Jesucristo y la salvación que esto representa para el creyente. Este mandato de comer el pan y beber el vino, que representa su cuerpo y su sangre respectivamente, lo expresó también varias veces el propio Jesucristo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 6 y versículo del 51 al 57, Jesús dijo que Él mismo es el pan vivo que bajó del cielo, y que si alguien come de este pan vivirá para siempre. Siguió diciendo que a menos que comamos la carne representada en el pan y bebamos su sangre representada en el vino, no tenemos vida. Y enfatizó Jesucristo que el que se alimente de su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, permanece en unión con Él y vivirá a causa de Él. Es decir, aquí está hablando de lo que representó y lo que representa cuando traemos al recuerdo la cena del Señor y comemos del pan y del vino, de los símbolos que representan el que diera a Jesucristo su vida por toda la humanidad. Por lo tanto, todo hombre de fe que observa los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo tiene el llamamiento como hijo de Dios de comer el pan y beber el vino cada vez que trae al recuerdo la cena del Señor, siendo asimismo una forma de observar los mandamientos de Dios, que nos permite estar en unión con Él
y en dicha condición llegamos a ser hijos de Dios, porque recibimos el Espíritu de Dios, porque como dicen las Escrituras, todo el que practica la justicia de Dios ha nacido de Él. Y una manera de participar o de practicar la justicia de Dios es seguir el mandato que Jesús dijo de traer al recuerdo o conmemorar lo que representó el dar su vida por la humanidad mediante la celebración de la Cena del Señor. Pero, ¿cómo recibimos hoy día el Espíritu de Dios, de manera que podamos ser considerados hijos de Dios? La palabra espíritu tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído la expresión espíritu navideño, espíritu de la ley o espíritu de rebeldía, para dar a entender el estado afectivo, emocional e intelectual o intelectivo que transmiten situaciones o experiencias individuales o colectivas? Por lo tanto, recibir el Espíritu de Dios hoy día no está vinculado a fuerzas sobrenaturales, tal como necesariamente tuvieron que ocurrir entre los primeros cristianos, hechos de una singularidad y de una excepcionalidad únicas a ese periodo particular del nacimiento del cristianismo. De igual forma que se hizo necesario el que Jesucristo en aquel entonces produjera obras poderosas, obras extraordinarias en forma de milagros para llegar a ser creíble, tal como él mismo expresó en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 38, cuando dijo a los judíos incrédulos de su tiempo que aunque no me crean a mí, sus palabras, su enseñanza, Jesús les dijo, crean las obras que yo hago a fin de que lleguen a saber y continúen sabiendo que el Padre está en unión conmigo y yo estoy en unión con el Padre. Por lo tanto, el recibir hoy día el Espíritu de Dios no tiene que ver con obras poderosas, sino más bien con un estado personal, afectivo, emocional e intelectivo que transmiten las Escrituras. Sabemos que las Escrituras fueron obra del Espíritu Santo de Dios o poder de Dios, porque como dice 2 de Pedro capítulo 1 y versículos del 20 al 21, ninguna escritura de la Biblia proviene de interpretación privada alguna. No fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por Espíritu Santo, es decir, por el poder de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que cuando nos guiamos por las Escrituras que fueron producto del Espíritu Santo de Dios, como dice Romanos capítulo 8 y versículos del 12 al 17, cuando nos guiamos por las Escrituras, estamos siendo conducidos por el Espíritu de Dios. Y al estar siendo conducidos por el Espíritu de Dios, esto hace que seamos hijos de Dios. Y es así como hemos llegado a ser adoptados como hijos de Dios, porque el Espíritu que emana de las Escrituras da testimonio con nuestro propio espíritu, entendiendo por espíritu la parte afectiva, emocional e intelectiva del individuo, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios, pero coherederos con Cristo Jesús. Y esta herencia que recibimos como hijos de Dios, para unos será el participar junto a Jesucristo como gobernantes en el reino de Dios en la tierra, y para una gran mayoría será el ser bendecidos como los nuevos pobladores de la nueva tierra. En el libro bíblico de Primera Carta a los Corintios, capítulo 11 y versículos del 23 al 26, el apóstol Pablo nos recuerda las palabras de Jesucristo respecto a la cena del Señor, cuando dijo que sigamos haciendo esto
refiriéndose a la celebración de la Cena del Señor. Y sigue diciendo, porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. Por lo tanto, todos los creyentes debemos seguir observando o celebrando la Cena del Señor hasta que Él llegue, por segunda vez, a establecer el reino de Dios en la tierra. El que hoy día sigamos observando o celebrando la Cena del Señor, como estamos haciendo, es prueba inequívoca de que Jesucristo todavía ni ha llegado ni ha establecido su reino en la tierra. ¿Cómo sabemos que todos los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y ejercen fe en Él, tienen que comer el pan y beber el vino cada vez que celebran la Cena del Señor? En el Evangelio del libro de Mateo, en el capítulo 1, se narra la genealogía de Jesucristo, en la que de forma clara se pone de manifiesto que Jesucristo fue judío de nacimiento, por lo tanto, perteneciente a la nación judía o a la nación israelita. Asimismo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3 y versículo 23, se nos enseña que Jesús, cuando comenzó su obra, era de unos 30 años de edad. Jesucristo, como judío que era, y por mandato de Dios el Creador, su Padre, en su evangelización o predicación de su enseñanza, durante el tiempo que estuvo entre nosotros, los hombres, se dirigió solo a los judíos o israelitas. Y esto lo sabemos porque en el Evangelio de Mateo, capítulo 15 y versículos del 21 al 28, se dice que Jesús se retiró a las partes de Tiro y Sidón, al norte de Israel, en tierras fenicias, lo que hoy se conoce como el país de la República del Líbano. Y en aquel entonces, en aquella zona, una mujer fenicia, debido a que ya la fama de Jesús era grande con respecto a los poderes que ejecutaba, esta mujer fenicia le pidió ayuda por su hija. Y Jesucristo le contestó que no fue enviado a nadie aparte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas palabras de Jesucristo pusieron de manifiesto que toda la obra de evangelización de Jesucristo, desde que se bautizó o desde que fue bautizado por Juan el Bautista hasta que fue muerto, duró 3 años y medio, y que tiempo después ya de su muerte y ascensión a los cielos, a la espera de su segunda venida, esta obra continuó, esta obra que inició Jesucristo continuó y fue seguida por sus apóstoles y discípulos, como veremos más adelante. Y esto ocurrió hasta el año 36 de la Era Común. Y hasta ese año 36 de la Era Común, insisto, esta obra de predicación del mensaje de Jesucristo fue dirigida expresamente a los judíos o a los israelitas. Hay otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo Mateo capítulo 10 y versículos del 5 al 10, donde Jesucristo daba instrucciones a sus discípulos en cuanto a predicar lo que Él enseñaba a otras personas, a evangelizar esa nueva enseñanza que ahora la conocemos como cristiana. Y Jesús, entre las instrucciones que daba a sus discípulos, era que no se fueran por el camino de las naciones, es decir, que no fueran a otras personas que no fueran judíos de su propia raza, porque Él también era judío. Incluso dijo que no entraran en ciudad samaritana, que no se predicara a ninguna persona que no fuera judía o israelita, y que solo fueran, e insistió en ello, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, Jesucristo consideraba a los judíos o israelitas de su tiempo como ovejas de su redil, por su condición de judíos. Los primeros capítulos del libro bíblico de Hechos de los Apóstoles, donde se narra los inicios del cristianismo, así lo siguen declarando, o así lo seguían declarando. En Hechos capítulo 2 y versículos del 22 al 47, se encuentran las palabras de que entre los propios discípulos de Jesús y los apóstoles, ellos se instaban y decían:
varones de Israel que se arrepientan y que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Y hacemos énfasis a esa declaración, varones de Israel, es decir, que los discípulos seguían instando a que los varones de Israel se arrepintieran y se hicieran creyentes en la nueva enseñanza de Jesucristo. Por lo tanto, todos los que se hacían creyentes en aquella época, en esa nueva enseñanza que Jesús dio inicio, eran solo judíos de descendencia. Y cuando estos se convertían al cristianismo, estos comenzaban a observar la cena del Señor y a comer del pan y del vino, porque así lo mandó Jesucristo. Con esto en mente, entre las muchas enseñanzas y entre las muchas declaraciones que hizo Jesucristo, mientras estuvo entre los de su nación, porque recordemos, como ya he mencionado, que Jesucristo fue judío, él hizo una declaración que sus propios discípulos difícilmente pudieron entender en aquel entonces. Yo soy el buen pastor, y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi propia vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. A raíz de esta declaración que hizo Jesús de Juan 10:16, la pregunta que se plantea es: ¿a quién se estaba refiriendo Jesús con otras ovejas que no son o que no eran del redil judío? Esa pregunta en aquel entonces quedó sin responder, y los propios discípulos sin entender, porque como el mismo Jesucristo declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículos del 12 al 14, había muchas cosas que en aquel momento sus propios discípulos, que eran todos judíos, no podían entender ni soportar, pero que a su debido tiempo entenderían y se les declararían todas las cosas. Fue en el otoño del año 36 de nuestra era común cuando dio inicio una nueva comprensión de la evangelización que dio inicio años atrás Jesucristo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el libro que relata la historia de las primeras comunidades cristianas y cómo la obra que inició Jesucristo comienza a expandirse por todo el Imperio Romano, en el capítulo 10 se narran acontecimientos poderosos procedentes del propio Jesucristo desde los cielos a través del Espíritu Santo. Jesucristo interviene, de forma que hechos ocurridos entre un gentil, cuyo nombre es Cornelio, y el apóstol Pedro, dan paso a un nuevo entendimiento y un nuevo concepto en la universalidad del Evangelio de Jesús, en el sentido de que toda persona, independientemente de su origen, podía abrazar la fe que difundió Jesucristo años atrás, es decir, hacerse cristiano. Para poder conocer mejor y entender cómo discurrieron los acontecimientos, os recomiendo que leáis el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles. Podréis comprender mejor lo que os estoy exponiendo. A raíz de lo acontecido a Cornelio y Pedro, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10 y versículos del 34 al 35, Pedro concluye diciendo que Dios no es parcial, sino que en toda nación el que le teme y obra justicia le es acepto. Por lo que fue entonces cuando las palabras declaradas por Jesucristo años atrás cobraron sentido, y esas otras ovejas o esos nuevos creyentes no judíos, dice, a esos también tengo que traer y escucharán mi voz y llegarán a ser un solo rebaño, un solo pastor con los propios judíos. Esas otras ovejas a las que hizo referencia Jesucristo en Juan 10:16 se estaba refiriendo a todos aquellos que abrazarían el cristianismo y que eran provenientes del redil gentil, es decir,
no eran judíos de nacimiento, no pertenecían a la nación judía. Había 2 rediles de ovejas. El primer redil fueron los primeros cristianos provenientes del pueblo judío, los judíos de nacimiento, y que se inició con la evangelización que inició Jesucristo. Y el segundo redil, que empezó a formarse a partir del 36 con Cornelio, correspondería a gentes de todas las naciones, es decir, personas que no siendo judías abrazarían y se harían creyentes de Jesucristo. Como declaró Jesucristo en Juan 10:16, ambos rediles o grupos de personas, judíos y gentiles, acabarían siendo un solo rebaño, bajo un solo pastor, siendo Jesucristo el pastor. Y así lo declaró Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículo 8, cuando dijo que la Escritura, viendo por anticipado que Dios declararía justa a gente de las naciones debido a fe, declaró las buenas nuevas de antemano a Abraham, a saber, por medio de ti todas las naciones serán bendecidas, refiriéndose a todo tipo de persona independientemente el origen. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 2 y versículos del 11 al 18, declaró de manera magistral y ratificó de una forma clarísima esa nueva enseñanza, esa universalidad del Evangelio de Jesucristo que ocurrió en el libro de Hechos cuando Cornelio, gentil, fue reconocido y aceptado como discípulo de Jesucristo. Y dice lo siguiente: en otro tiempo ustedes eran gente de las naciones, refiriéndose a las ovejas de Juan 10:16, es decir, los gentiles. Dice que estaban en aquel mismo tiempo sin Cristo, alejados del Estado de Israel, es decir, alejados de los judíos de nacimiento. Y no tenían esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Pero ahora, en unión con Cristo Jesús, ustedes, los que en un tiempo estaban lejos, han llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. El que hizo de los 2 grupos uno solo, es decir, el grupo de los gentiles o el redil de los gentiles y el redil de los judíos de nacimiento. Y sigue diciendo, para crear de los 2 pueblos, en unión consigo mismo, un solo hombre nuevo y hacer la paz, y para reconciliar plenamente con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, Jesucristo. Y vino y les declaró las buenas nuevas a ustedes, los que estaban lejos, es decir, los no judíos o gentiles, los que Jesús declaró inicialmente en Juan 16, las otras ovejas. Y sigue diciendo, y a los que estaban cerca, es decir, el redil judío, de judíos naturales de nacimiento, dice, porque mediante él, nosotros, ambos pueblos, refiriéndose mediante Jesucristo, ambos pueblos, los judíos y los gentiles, dice, mediante Jesucristo tenemos el acceso al Padre. De manera magistral, Pablo, en la cita que hemos leído de Efesios capítulo 2 y versículos del 11 al 18, declara la manera en que las buenas nuevas están abiertas a toda persona independientemente el origen. Y esto mismo que he leído de Efesios lo volvió a recordar nuevamente el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículos del 26 al 29 cuando dijo que todos ustedes, de hecho, son hijos de Dios mediante su fe en Cristo Jesús. Tanto los judíos de nacimiento como las otras ovejas de Juan 16, que eran los gentiles, personas que no eran judías de nacimiento. Y a raíz de esto declara, no hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni varón ni hembra, porque todos ustedes son una persona en unión con Cristo Jesús, herederos respecto a una promesa.
Acontecido esto, todos los creyentes que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo conformarían una única unidad sin distinción. Todos, como cristianos, deberían observar en la celebración de la Cena del Señor el comer el pan y beber el vino, porque no hay distinción ni clases entre los cristianos. Y esto lo sabemos porque en primera carta a los Corintios, el capítulo 11 y versículos del 23 al 26, hace una declaración en la que no se contempla ningún tipo de discriminación y no se hace mención de ningún tipo de grupo. El apóstol Pablo agrupa a todas las personas y todas sin excepción que aceptan a Jesucristo como su Salvador, tenían por mandato del propio Jesucristo participar de la Cena del Señor. Y daos cuenta las palabras que él transmitió, y leeré textualmente: porque yo recibí del Señor lo que también les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó un pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto significa mi cuerpo, a favor de ustedes, sigan haciendo esto en memoria de mí. Hizo lo mismo respecto a la copa, también, después de haber cenado, al decir: esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre. Sigan haciendo esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. Y esta proclamación de la muerte hasta que Él llegue es lo que hacemos hoy día, al igual que hicieron en aquel entonces los primeros cristianos. Y de igual que en aquel entonces no hubo distinción ni grupos, hoy en día el mismo mandato sigue en vigor. No puede haber entre los cristianos distinciones, ni grupos, ni clases. Todo el que ejerce fe en Jesucristo está obligado por mandato del propio Jesucristo a participar del pan y del vino, es decir, comer el pan y beber del vino. Es una forma de recordar, de traer al recuerdo el valor de la vida que Jesús dio por todos nosotros. ¿Cuántas veces debe celebrar el cristiano la Cena del Señor? Jesús literalmente dijo a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 19, sigan haciendo esto en memoria de mí, refiriéndose evidentemente a la celebración de la Cena del Señor. Por lo tanto, no existe un mandato específico de Jesús de celebrar la Cena del Señor de forma anual, y no existen relatos bíblicos que muestren a los cristianos del primer siglo celebrando tal acontecimiento de forma anual. La expresión de Jesús nos da a entender que la Cena del Señor como ordenanza ejerce su virtualidad no por el pan o el vino en sí, sino por la fe del creyente, suscitada por los símbolos representativos de lo que Cristo hizo por todos nosotros. Es sabido la costumbre de los seres humanos en levantar monumentos o placas en memoria de alguien, o dedicar un día al año para recordar tal o cual acontecimiento. No obstante, no parece que Jesucristo se estuviera refiriendo a esta costumbre. Tampoco la Cena del Señor que instituyó Jesucristo fue una continuidad de la Pascua judía, sino más bien un nuevo acontecimiento, en un nuevo contexto que anulaba todo lo anterior respecto a la ley de Moisés, y así lo expresó el libro bíblico de Romanos en el capítulo 10 y versículo 4. Expresamente, esta cita dice que Cristo es el fin de la ley para todo el que ejerza fe, para que todo el que ejerza fe tenga justicia. Y como Romanos también dice en el capítulo 7 y versículo 6, ahora, leo textualmente, ahora hemos sido desobligados de la ley.
y al ser desobligados de la ley, estamos desobligados de la celebración de la Pascua y de su tradición de observarla anualmente. Por cierto, una Pascua que Dios mandó que Moisés la instituyera y se celebrase hasta que apareciese Jesucristo, el Mesías. Y así lo menciona en Éxodo capítulo 12 y versículos del 14 al 20. Pero como bien dice Romanos, Cristo acabó con la ley y todas las tradiciones asociadas a la ley. Por lo tanto, como la cena del Señor no es la sustitución de la Pascua judía, los discípulos de Jesucristo deben recordar la muerte de Jesús, haciendo lo que Él hizo, no una vez al año, cuando lo determine un calendario, sino las veces que lo deseen, las que su corazón lleno de aprecio determine. Por esto, algunas traducciones vierten la frase como «haced esto en recuerdo mío». Por lo que la frase «haced esto en recuerdo mío» concuerda con los tiempos de la palabra griega que utilizó Jesucristo, cuando dijo «haced», que está en imperativo presente, y sugieren que el participar a menudo de la cena del Señor es un mandato divino. O de la expresión «cuantas veces» del griego «osakis», que según el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de Binek, como ya hemos citado, en el tomo cuarto, en la página 239, nos dice que es un adverbio relativo y da a entender tan a menudo o frecuentemente como, y se traduce todas las veces o cuantas veces. Pablo da a entender que participar de la cena del Señor, es decir, el recordar lo que supuso el que Jesucristo entregara su cuerpo y derramara su sangre por la humanidad, debería hacerse frecuentemente, repetidamente, porque, como bien dijo, todas las veces o cuantas veces se realice tal acto, se proclama la muerte del Señor. Aunque la palabra memoria no tiene nada que ver con el número de veces que se debe recordar la muerte del Señor, ¿por qué tenemos que limitar nuestra proclamación de la muerte del Señor a solo una vez al año? ¿Por qué limitar tal acto a un día concreto del año? Es muy apropiado celebrar la Cena del Señor en la noche de la Pascua, según el calendario judío, el 14 de Nisán, después de la puesta de sol, pero no hay base para limitarla a este tiempo anual. Recordemos que la Cena del Señor que instituyó el propio Jesucristo no fue una sustitución o en sustitución de la Pascua judía, porque Jesucristo puso fin a la Pascua judía. Jesucristo dio un nuevo mandato, estableció una nueva observancia y un nuevo significado que nada tenía que ver con el significado de la Pascua judía, puesto que la Pascua judía era un recordatorio de la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, que Dios el Creador estableció a los judíos, a los hebreos, a través de Moisés, y de forma clara estableció que esto habría de ser anualmente, tal como dice Éxodo capítulo 12 y versículos del 14 al 20. Pero esto no fue así con la Cena del Señor. Jesucristo, como judío que era, él tenía que observar la Pascua. Y al mismo tiempo que observó la Pascua, aprovechó dicho acontecimiento, dicho memorial, para poner punto y final a la Pascua judía e instituir un nuevo memorial, que se iba a centrar en su persona y el significado de lo que el pan y el vino iba a representar. Como bien sabemos, el pan iba a representar su cuerpo y el vino su sangre derramada, como medio de rescate y salvación de toda persona que observa los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y lo curioso de dicho acontecimiento
es que Jesucristo no dejó establecida la Cena del Señor como memorial anual, tal como sí ocurrió con la Pascua judía, sino que dijo en primera carta a los Corintios, el capítulo 11 y versículos del 25 al 26, aquí el apóstol Pablo dijo: cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. Y lo que cobra aquí significado y valor es cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando. Es decir, no dejó establecido que esto habría de ser como la Pascua judía anualmente, sino que cuantas veces coman y beban, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. Por lo tanto, no tiene sentido que una acción tan trascendente esté limitada a una celebración anual, tal como era la Pascua, como si de un aniversario se tratara. La Cena del Señor no fue una continuación de la Pascua judía, fue algo nuevo que llegó a llamarse la Cena del Señor. Hay relatos bíblicos en los que parece evidente que los apóstoles y discípulos de Jesucristo se reunían y celebraban la Cena del Señor en multitud de ocasiones durante un mismo año. Esto se puede observar en la cita de Hechos capítulo 2 y versículo 42, donde diversas versiones bíblicas lo muestran, como por ejemplo la versión Reina Valera actualizada del 2015, la versión internacional, la versión bíblica de las Américas, la versión de Sociedades Bíblicas Unidas en la traducción al lenguaje actual, la versión Biblia de Jerusalén y otras muchas traducciones, en las cuales hace mención a que perseveremos en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cobra significado en todas estas traducciones y en muchas otras más la expresión partir el pan. Y es que parece que la acción de Jesús de partir el pan durante la última cena había llegado a ser peculiar en él, de tal modo que era identificado por la forma de hacerlo. Se ve, pues, que en algunas ocasiones que se reunían, partían el pan con el solo objetivo de celebrar o recordar la muerte de Jesús. Por lo que la Cena del Señor era una práctica precedida por una comida normal, tal como fue el caso cuando Cristo instituyó esta celebración. En dicha reunión se distribuía el pan y el vino con un nuevo significado. El aceptar la Cena del Señor como una celebración de la muerte de Jesús de forma anual sería como aceptar la práctica católica de establecer un día de la Madre, un día del Padre o un día de los enamorados, como si el respeto y el amor se debieran de expresar a ese día en particular y no a otro. Recordemos lo que Jesús dijo: haced esto en recuerdo mío. Esa cita, que se extrae del Evangelio de Lucas capítulo 22 y versículo 21, cuando leemos esa cita, sería conveniente que nos preguntáramos, en cuanto a haced esto en recuerdo mío, que dijo Jesús, ¿qué era esto? ¿Era una fecha? ¿Era una hora? ¿Eran unos emblemas en concreto? ¿O era la acción en sí de reunirse y realizar el mismo acto que realizó Jesús para traer a la memoria la trascendencia de su muerte? Nadie, ni personas ni grupos religiosos, tienen derecho a poner límites a las formas y maneras de recordar cuantas veces sea necesario lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por todos nosotros. Dicho aprecio no necesariamente debe hacerse en grandes multitudes, en un ambiente de gala y glamour, por un llamativo espectáculo una vez al año, como son los Oscars o otras festividades, sino que, como bien dice y nos enseña las Escrituras y enseñó el propio Jesucristo, esto bien lo podemos hacer
cuantas veces consideramos hacerlo en recuerdo de lo que significó el que Jesucristo diera su vida por nosotros, y hacerlo, insisto, cuantas veces consideremos necesario hacerlo en hogares privados y de forma humilde, porque Jesucristo dijo en Mateo capítulo 18 y versículo 20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es necesario también decir que todos los que observamos la cena del Señor, los que comemos el pan y bebemos el vino, recordemos lo que Efesios capítulo 4 y versículos del 4 al 6 dice. Resaltaré las palabras cuando menciona que en la sola esperanza a la cual fueron llamados o fuimos llamados, un Señor y una fe. Y en torno a ese Señor y en torno a esa fe, solo hay una única cena del Señor. Solamente hay una única forma de proceder y de celebrar o conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esa única forma es en la que todos comemos el pan y bebemos el vino. Jesucristo, cuando dio instrucción de cómo proceder en la cena del Señor, no excluyó a nadie, ni dijo que en el futuro habría una clase de personas que sí participarían y otra clase de personas que no participarían, siendo todos cristianos. Es por este motivo que todos debemos comer del pan y beber del vino, por lo que Jesús declaró en el Evangelio de Juan capítulo 6 y versículo 56, el que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, permanece en unión conmigo y yo en unión con él. ¿Cómo preparar el pan y el vino y cómo debemos observar la cena del Señor? Esta observancia es muy sencilla, pero es necesario para todo el que participe de comer el pan y beber el vino el haberse bautizado como discípulo de Jesucristo, es decir, el haber hecho manifestación pública de su fe en nuestro Señor Jesús mediante inmersión completa en el agua, tal como Jesucristo y todos sus apóstoles y discípulos hicieron. Porque el bautismo es un acto de fe previo al comer el pan y beber el vino. No obstante, el bautismo solo puede ser el resultado de haber entendido y comprendido las enseñanzas de Jesucristo, y a través de este entendimiento y comprensión nace en el discípulo de Jesús el deseo personal y voluntario de hacerse su seguidor, de hacerse discípulo de Jesús, de observar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esto se muestra en Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. En este relato, Felipe, discípulo de Jesucristo ya bautizado, le declaró las buenas nuevas acerca de Jesús a un eunuco etíope. Cuando el eunuco etíope comprendió y entendió las buenas nuevas acerca de Jesucristo y lo que significó el que Jesús muriera por todos nosotros, entonces decidió bautizarse y Felipe procedió a su bautismo. En cuanto a la preparación de la cena del Señor, para preparar el pan sin levadura, podemos consultar la multitud de vídeos de YouTube, en donde se muestra de forma gráfica y respetuosa la elaboración del pan. En cuanto al vino, sirve un vino tinto sin aditivos, es decir, el mosto de uva fermentada. Normalmente es un vino del año. Una vez que tengamos el pan y el vino en la mesa, sería conveniente leer y comentar citas bíblicas que hacen mención del significado de la cena del Señor. Entre las muchas citas bíblicas, por ejemplo, estarían Primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículos del 25 al 26, el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículos del 53 al 59, el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículos del 7 al 20, entre otros muchas citas bíblicas. Una vez que hemos leído las citas bíblicas y hemos hecho los comentarios pertinentes al respecto,
Procedemos, en primer lugar, con respeto y agradecimiento, en una primera oración, dando gracias por lo que representa el pan y por poder comer el pan, es decir, que representa el cuerpo de Cristo que dio su vida por nosotros. Una vez que hemos hecho la oración con este contenido, fraccionamos el pan y procedemos a comerlo. Una segunda oración, igualmente en respeto y agradecimiento por lo que representa el vino, es decir, su sangre derramada por todos nosotros. Acabada la oración, procedemos a beber de la copa. De esta manera tan sencilla, pero de forma respetuosa, damos gracias a Jehová nuestro Dios y Creador por la provisión del rescate de Jesús mediante el comer el pan y beber el vino. De esta manera, traemos al recuerdo el significado, insisto, de lo que supuso el que Jesucristo diera su vida por todos nosotros, representado por el pan y el vino. Y asimismo manifestamos nuestro deseo y nuestra voluntad de seguir observando la cena del Señor, cuantas veces consideremos hacerlo, hasta que Jesucristo venga por segunda vez a implantar el reino de Dios en la tierra.